Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su Meridiano BTV. En esta ocasión, Domingo y yo tenemos el placer de estar acompañados de Oliana García. Ella es abogada litigante y vamos a estar hablando de un tema que toda la vida ha sonado, que es la difamación y la injuria, sobre todo por estos temas de la televisión, de lo que las personas dicen de otras personas, sin base, las demandas. Pero en época de redes sociales, donde todo el mundo tiene acceso a una cámara, puede difamar e injuriar a quien sea. Ella nos va a estar explicando qué es y con qué se come una demanda de difamación e injuria. Bienvenida, Oliane. Bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este espacio televisivo. Recientemente tenemos muchos fuegos cruzados en relación al tema de las demandas, difamación e injuria, y en el día de hoy me gustaría poder hablar y explicarles en términos legales a qué se abstiene cualquier persona que cometa este tipo de delitos. Bueno, precisamente con nuestro compañero Leonardo Jaque abordábamos de que hay un festival de demanda que se debaten en la opinión pública dominicana. Y sería bueno establecer, ya desde el punto de vista jurídico, cuándo se cae en una injuria y una difamación. Bien, perfecto. Primero que nada tenemos que establecer que la difamación y la injuria son conductas censurables en nuestro ordenamiento jurídico dominicano. Ambos son tipos penales tipificados en distintos regímenes legales. Actualmente tenemos 3 regímenes legales que sancionan la difamación y la injuria, como son el Código Penal en los artículos 367 y siguientes. Tenemos la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, como también la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Cuando se habla de difamación, es cuando se imputa o se alega o se afirma un hecho preciso que ataque el honor de la persona o su consideración. Por lo regular es un hecho falso o no verídico. Sin embargo, cuando se habla de injuria es el empleo de adjetivos calificativos despectivos o de expresiones que atacan el honor, pero que no se precisa de un hecho en particular. Ambos son tipos penales que, aunque se utilicen indistintamente, tienen sanciones distintas en cada régimen legal jurídico. Claro, yo puedo demandar a una persona por difamación o por injuria contra mi persona. Pueden ser demandas diferentes. Sí, me explico. Por ejemplo, decir Juancito es un ladrón, eso es una injuria. Pero decir que Juancito se robó la tarde del lunes un televisor en tal cosa, ya eso es un hecho preciso. Entonces, si ese hecho preciso es falso o no verídico, entonces sí se comete difamación. ¿Qué sucede cuando el hecho sí es real, pero una persona no tiene pruebas? Por ejemplo, pasa mucho aquí en la sociedad dominicana, que se sabe a Vox Populi, que es de conocimiento quizás público, pero no hay unas pruebas, y un presentador de televisión o un creador de contenido lo dice y es demandado por eso. Bueno, mira, todo aquel que utilice los medios de comunicación para informar o establecer hechos debe cuidar la línea muy fina en no caer en la difamación, porque si la afirmación o la imputación del hecho que tú dices es real, pero no tienes prueba, no vas a tener manera de cómo demostrarle al tribunal que lo que tú estás diciendo no cae en una difamación, en una injuria. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los medios de comunicación, redes sociales, inclusive en lo que se comparte, porque aunque tú no seas el autor del hecho, tú puedes caer en coautoría o responsabilidad por el hecho de repostear o compartir este tipo de informaciones dañinas. Sí. Doctora, ¿cuáles son las penas establecidas cuando hay una violación de injuria y difamación? Bien, es una excelente pregunta, pero para poder responderla, primero tengo que aclarar lo mismo que había dicho anteriormente, y es que hay 3 regímenes jurídicos distintos que sancionan estas conductas. Por ejemplo, en el régimen del Código Penal,
que tiene más de 141 años. Las penas van de días a 3 meses y como máximo se sanciona con la pena privativa de libertad de 1 año si la difamación y la injuria es cometida, por ejemplo, en contra del presidente, pero si es cometida en contra de funcionarios públicos, embajadores, autoridades, la difamación e injuria pudiera ser condenada hasta una pena de 3 meses o 6 meses, dependiendo del caso. En este régimen legal, la injuria no tiene pena privativa de libertad, sino que lo que se impone es una multa. Sin embargo, tenemos una ley que es la 6132 de expresión y difusión del pensamiento, que esta castiga la difamación y la injuria, pero a través de medios de comunicación masiva, como son la radio, la televisión, la prensa escrita. En esta legislación, sí las penas privativas de libertad son un poquito más gravosas que la del Código Penal, porque aquí, por ejemplo, pasamos de 3 meses a 6 meses, y si se comete contra funcionarios, autoridades, miembros del Congreso y demás, la pena va hasta de 1 mes a 1 año. Todo va a depender. Pero también tenemos un régimen jurídico que es el de la 5307, que son los delitos de alta tecnología, crímenes y delitos de alta tecnología, en donde aquí se establece tanto para la difamación y para la injuria penas de 6 meses a 1 año, y en esta legislación sí se sanciona la injuria, no con una multa, sino con pena privativa de libertad. Cada régimen jurídico distinto tiene un procedimiento distinto. Por ejemplo, mediante el Código Penal, que es la difamación e injuria públicamente, pero no es a través de medios digitales, y la que se realiza por la prensa, radiodifusión, prensa escrita, televisión, ambos regímenes legales son de acción privada. Es decir, que no se necesita la asistencia del Ministerio Público para poner en marcha la acción penal. Sin embargo, en los delitos de alta tecnología son delitos de acción pública a instancia privada. ¿Qué significa? Que quien persigue estos hechos es el Ministerio Público, ya sea por una denuncia o querella que establece el particular. Aunque ambos delitos, tanto la difamación e injuria, comparten elementos constitutivos como serían la publicidad, la identificación de la persona y el delito y el hecho culposo, la intención de dañar, se diferencian porque la difamación precisa de un hecho y la injuria simplemente son expresiones afrentosas. Abogada, de todo el mundo es muy conocido el caso actual que presenta la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, contra la comunicadora Ingrid Jorge. ¿Qué sabe usted de este caso que nos pueda comentar en términos legales? Y personalmente tengo una pregunta. Cuando una persona, bien sea pues de la envergadura de la ministra Farideh Raful, demanda a una persona, ¿por qué los montos son tan elevados? Los montos de dinero que se solicitan son tan elevados, número 1. Y número 2, en el caso de yo o la ministra demandar a una persona por ese monto elevado, pero la persona realmente no cuenta con ese dinero de ninguna forma, ¿se cambia a un castigo penal o qué se hace? Porque si yo quiero, yo puedo amanecer hoy y demando a Domingo por 100 millones. Pero eso no quiere decir que Domingo tenga realmente 100 millones para pagarme. ¿Qué pasa en ese caso? En el caso, se llega a un acuerdo y si no hay manera porque no tiene el dinero la persona, ¿qué pasaría entonces con esa demanda? Bien, te voy a explicar. Tú puedes demandar por la cuantía que tú quieras, porque la indemnización, que es lo que se traduce a la valoración económica del daño moral, es una cuestión que es de mera apreciación de los jueces. Tú puedes pedir 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, porque para ti el daño ocasionado por la comisión de esos delitos representa ese monto. Pero al final la decisión la va a asumir un juez que va a decir, bueno, sí, es culpable de la difamación e injuria, pero yo te voy a dar de una indemnización de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Por ejemplo, en el año 2023 yo tuve la oportunidad de participar
junto con la doctora Laura Costa en una acusación penal privada de delito de difamación e injuria, que es un caso que se vio mucho en las redes, que era de Nuria Piera versus Nancy Álvarez. Aquí nosotros estábamos pidiendo una cuantía, pero al final el tribunal la condenó, la declaró culpable por el delito de la difamación y la injuria y la condenó a simplemente 2 millones de pesos, porque la valoración del daño moral es una cuestión que el juez la va a determinar conforme a ciertos parámetros y va a decir, bueno, te vamos a dar este monto, pero el hecho de que tú pidas 100 millones de pesos no quiere decir que te vayan a condenar por 100 millones de pesos. Y en el caso de que el juez diga, ok, no son 100 millones, te vamos a resarcir por 2 millones. Y aún así el demandado no cuente con el dinero. ¿Qué sucede en ese caso? Porque, ok, se hace una sentencia, tiene que pagarle 2 millones. ¿Y si no los tiene y no tiene de dónde sacarlos? Bueno, mira, ahí habría una imposibilidad de ejecución material de la sentencia en cuanto a la indemnización, pero eventualmente la persona tendrá que pagarlo. ¿Cómo? Si no lo tiene en el momento, ya sea futuro, embargo de bienes, vehículos de motor, cualquier patrimonio. Lo que sí hay que tener en cuenta, y es el mensaje que me gustaría transmitir el día de hoy, es que hay que tener mucho cuidado con lo que informamos, con las informaciones que compartimos, siempre y cuando el ánimo de esa información no sea con la intención de dañar la imagen, el buen nombre y el honor de las personas. Doctora, cuando un funcionario público presenta una demanda por injuria y difamación, ¿no disfruta de privilegios al ser parte del Estado Dominicano? De hecho, no que sería un privilegio, sino está reconocido legalmente que ciertas posiciones tienen ciertas sanciones más gravosas, como por ejemplo, si tú eres un particular y te difaman, si por ejemplo se utiliza el régimen legal del Código Penal, la sanción sería de 3 meses, pero si tú eres un funcionario, la sanción podría ser de 6 meses, o si eres el presidente, de 1 año. La idea del legislador de establecer estas categorías es para poder respetar esa solemnidad que tienen este tipo de funcionarios. Hay un dicho que dice, se mueve menos que un trámite en la fiscalía. Si sabemos, o yo por lo menos sé por experiencia de compañeros que han sido demandados, que las demandas de difamación e injuria tardan muchísimo tiempo en ser procesadas, en llegar a un juicio, que tardan incluso años. En el caso de la demanda viniendo desde una ministra, no cualquiera, la de Interior y Policía, procede más rápido. Mira, todo va a depender. Todo va a depender. Sin embargo, es bueno acotar que dependiendo del régimen legal, si se utiliza la 5307, que sería el caso aplicable para Faride, porque fue una difamación a través de medios tecnológicos, es una acción pública a instancia privada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una ministra de policía, no de cualquier persona, o sea que realmente se debe de dar un ejemplo, tal vez el trámite se haga, pero la dificultad con estos casos y con todos los casos está en la autenticación de la prueba digital. ¿Qué pasa? Y es importante aclarar, tú difamas por una red social, pero tú lo borras. Entonces, es imposible para el persiguiente o la víctima autenticar esa prueba para llevarla al tribunal, y lo que te va a permitir acusarlo y demostrar de que fue a través de los medios digitales es la autenticación de esa prueba digital. No, pero tenemos planta, ya existen los capturas de pantalla, existe grabar pantalla, uno graba desde otro celular, todo lo que se sube queda grabado si tú lo elimines. Sí, pero aún así eso no es la autenticación que manda la ley, porque ya eso es un proceso que realiza una institución de verificación, la fuente, la fecha, la hora, el lugar donde se produjo, y ya es un trámite legal que es lo que dificulta este tipo de casos. Doctora, a propósito de ese planteamiento, conocido es que se está en el debate para que se establezcan leyes que regulan la utilización de los medios digitales de manera específica. Deme su perspectiva jurídica. ¿Es necesario? ¿Existe un mecanismo para tener un control o crearlo? Deme su panorama.
Bueno, entiendo que actualmente tenemos más que mecanismos legales para perseguir el delito de difamación e injuria. Lo que sí estaba en discusión era el tema de la censura previa, porque muchos medios de comunicación decían que eso era una vulneración al derecho de su libertad de expresión y libertad de pensamiento. Yo creo que como son derechos fundamentales lo que se encuentran en cuestión, el derecho al honor y al buen nombre, también está el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Cuando hay un conflicto entre ambos derechos, debe de prevalecer aquellos que protejan más la dignidad humana. Entonces, el ejercicio de un derecho como es la libertad de expresión nunca puede rayar para dañar la moral, el buen nombre y el honor de una persona. Por tanto, yo entiendo que existen medios suficientes para perseguir estos delitos. Tal vez no estén tan actualizados como queríamos, porque hoy tenemos distintas plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Y también se da la situación de que por medios tradicionales, luego de que, por ejemplo, en televisión, esta misma entrevista se comparta a través de medios digitales. Entonces tenemos una dualidad de régimen. Tengo los medios tradicionales, pero también tengo los medios tecnológicos. Entonces, lo ideal es que se tome carta en el asunto, aquellos que se dedican a la comunicación, tengan más cuidado con lo que informan, verifiquen sus fuentes y tratar de nunca caer en la difamación e injuria. Oliana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablándonos de este tema pues tan importante y que está tan en la palestra pública como lo es las demandas de difamación e injuria. Un placer para nosotros estar aquí contigo. Tus redes sociales, tu número de teléfono, dónde puede contactarte cualquier persona que esté en casita y quiera demandar a alguien. A mí no, pero a alguien. Bueno, mi red social es Garmatlo en Instagram. Es la única red social. Creo que tengo un enlace de Facebook, pero no lo recuerdo. Y estamos a sus órdenes y gracias por la invitación. Doctora, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia por aquí. A ustedes. Señores, les invitamos a mantener la sintonía con este su Meridiano BTV.